Gracias por acompañarnos en esta programación especial con motivo del segundo informe de labores del Gobierno del Estado. Nos encontramos en recorrido por las distintas secretarías y hoy nos recibe en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación el titular José Luis Lima Franco. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, pues este 2020 atípico con motivo de la contingencia sanitaria que afectó de manera mundial y bueno, en Veracruz se tuvieron que hacer ajustes y cambios en materia de finanzas. Platíquenos un poco sobre estos ajustes que se hicieron en la planeación del 2020. Debemos recordar que el impacto del COVID, de este efecto en la salud, pues tiene dos choques a la economía, no solamente veracruzana, sino del país, sino un choque en el ingreso, porque afecta, al cerrarse la economía, pues afectó el tema de la recaudación de ingresos propios para el Estado y la recaudación de participaciones, que es lo que se le da al gobierno del Estado, que es producto del IVA, del ISR, de la recaudación federal participable. Entonces, por una parte tuvo impacto en el ingreso y por otra parte pues tuvo un choque fuerte en el gasto, porque obligó al Estado a comprar más equipo médico, a contratar más enfermeros. Prácticamente este año redirigimos cerca de 1,000 millones de pesos al sector salud para atender, tanto adecuar estos CAME que se hicieron a lo largo del estado, equipamiento médico, material de curación, medicamentos. Entonces hacia allá se fue, entonces prácticamente todos los recursos, economías extras adicionales se fueron al sector salud. Lo que quisimos hacer en el estado de Veracruz pues fue hacer ajustes presupuestarios, es decir, a diferencia de otros estados que lo primero que hicieron para afrontar el efecto del COVID fue pedir más endeudamiento de corto plazo. Nosotros no quisimos pedir pedir deuda, quisimos demostrar que con todas estas medidas implementadas desde este inicio de esta administración, de la austeridad, de la contención del gasto, de las compras consolidadas, la reestructuración de la deuda, en aumento de los ingresos, todas estas medidas que se implementaron pues mejoraron las finanzas y que eso nos permitió afrontar estos efectos adversos del COVID. Entonces quisimos demostrar a los veracruzanos que podíamos afrontar el COVID sin dañar las finanzas. Entonces creemos que lo hicimos, no pedimos más deuda, redirigimos simplemente el gasto corriente hacia salud. Y fue así como afortunadamente creemos que pudimos salir de esta parte más complicada del COVID sin dañar las finanzas del Estado, que es lo más importante. Y sin endeudar, es decir, de esta situación no se generó deuda en Veracruz. Exactamente, lo más importante es que no hubo un impacto del COVID en el nivel de endeudamiento del Estado de Veracruz. Al contrario, debemos de decir que desde que inició esta administración hemos tenido una baja constante de la deuda. Por ahí hay un comunicado que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, donde prácticamente de diciembre del 18 a diciembre del 19, pues prácticamente disminuyó la deuda del Estado de Veracruz en prácticamente 3,000 millones. Hoy en día podemos decir que la deuda para los veracruzanos no es un tema, la deuda es manejable y que esos escenarios desgraciadamente tristes que hubo en el pasado, donde por consecuencia de la deuda se dejó de pagar a los pensionados, se dejó de pagar a los maestros, se dejó de pagar a proveedores, a contratistas, pues ya está muy lejos de que vuelva a pasar. ¿Cuál es el objetivo con respecto de la deuda pública? ¿Cómo van los números y cuál es el objetivo para el final de esta administración? Nosotros el objetivo pues es seguir mejorando las finanzas del Estado. La deuda per se no es mala, la deuda si se utiliza para mejorar la infraestructura, si se utiliza para mejorar, tener mejores caminos, tener mejores escuelas, mejores centros de salud, pues contribuye al bienestar de los veracruzanos y por otra parte contribuye al crecimiento económico porque ayuda a las actividades económicas del Estado. Hemos disminuido los pagos de intereses del servicio de deuda que hemos estado pagando producto de la reestructuración. Al tener mejores tasas, pues reducimos el servicio de la deuda y por otra parte aumentamos los ingresos y por la otra parte también hemos disminuido la deuda per se. La deuda es manejable, es controlable y que bueno, creemos que podemos aún seguir mejorando los indicadores respecto a la deuda y a los ingresos. ¿Y cómo va la relación con los proveedores, sobre todo con los empresarios, con quienes ustedes pues ya tienen un compromiso desde el inicio de la administración? Sí, ahí pues hay dos temas. Primero, pues el tema de la deuda con los proveedores y contratistas pues se desprende de toda esa falta de transparencia, de orden, de disciplina financiera de administraciones pasadas y que no solamente cometieron la irresponsabilidad de no pagarle a los proveedores y contratistas, sino tampoco nos dejaron a nosotros la documentación para poder pagarles, es decir, hicieron un doble daño a las empresas veracruzanas. Nosotros pues en esta
responsabilidad que tenemos al mando de las finanzas del Estado, manejamos recursos de los veracruzanos, pues tenemos que tener la total seguridad que lo que vamos a pagar pues se entregó. Si fue una obra, pues que se hizo la obra. Entonces pues tenemos que hacer las validaciones correspondientes para tener certeza y seguridad que eso que se está cobrando, que se pretende cobrar al Estado, pues sea certero. Lo que está en medio pues son los recursos de los veracruzanos. No podemos tomar con ligereza este tema y simplemente pagar a proveedores y contratistas, porque al final teníamos una responsabilidad. Y bueno, entonces en ese sentido, pues primero dejar en claro eso, que tiene que hacer la validación, la dictaminación. Y por otra parte, pues estamos tratando de generar las economías producto de la consolidación de compras, de la ley de austeridad, de la contención del gasto, para con base en esas economías poder ir pagando a proveedores y contratistas. Y por otra parte, pues también estamos implementando otro esquema financiero también para pagarles, que es el esquema de factoraje, que es a través de NAFIN, de Nacional Financiera, donde a través de NAFIN y una institución financiera, pues se les hace el pago de un adeudo con un costo financiero pues, que debe absorber el proveedor o contratistas. Y bueno, son los esquemas que hemos planteado. Obviamente la intención sí es seguir pagando, cumplir con los proveedores y contratistas, pero siempre y cuando que esto no dañe las finanzas del Estado. ¿Y se tiene un avance del porcentaje al que han logrado ya ustedes cumplir con estos pagos o cuánto falta, cuánto resta de ese compromiso? No, pues precisamente por esta falta de transparencia de administraciones pasadas, no hay un monto certero, exacto de lo que se deba. Por decirte un dato de todos estos proveedores y contratistas que en su momento llegaron al Estado para cobrar, se hizo una depuración y hubo cerca de 1,000 millones de pesos que no pasaron, que no justificaron el adeudo. Entonces, podríamos hablar de un número, pero todavía a lo mejor de ese número muchos no comprueban ese adeudo. Entonces, lo que te podría decir es que pues, nosotros el compromiso es validar, comprobar, y si se comprueba que realmente hay un adeudo, pues nosotros, ya sea a través de pago directo, que es donde estamos generando las economías para hacer los pagos directos, y la otra, pues a través del esquema de factoraje poder pagar. De igual modo también están cumpliendo, bueno, ya cumplieron con la Universidad Veracruzana y con el IPE. ¿Nos puede comentar al respecto de cómo quedaron con estos dos temas? Sí, desde el inicio, pues un poco la instrucción del gobernador fue mejorar las finanzas, y en eso pues fue sanear financieramente a todas las dependencias. Y en ese sentido, pues no solamente es pensar en el Ejecutivo, en las dependencias del Ejecutivo, del Gobierno del Estado, sino también pensar en los organismos autónomos, como en este caso la Universidad Veracruzana. Entonces iniciamos también con esa tarea de sanear financieramente a la UB. La UB traía un crédito fiscal de cercano a 2,000 millones de pesos con el SAT, producto de administraciones pasadas que gobiernos anteriores no le entregaron a la UB, entonces la UB no pudo pagar, en ese caso el ISR, al SAT, y pues se fue generando este crédito fiscal de alrededor de 2,000 millones, y que bueno, gracias a las gestiones del gobernador, con el secretario de Hacienda, con la directora del SAT, pues se pudieron hacer algunos esquemas administrativos de convenios y afortunadamente pudimos pagar este tema del OB. La intención es seguir ayudando a todos, no solamente al Ejecutivo, también a los organismos autónomos. Y bueno, y en ese sentido pues también seguimos trabajando en ayudar a todos. Hay un tema que preocupaba, un grave problema financiero que vienen trayendo los municipios, que es esta deuda bursátil que viene del 2008. En su momento fue una emisión bursátil donde participaron 199 municipios, fueron cerca de 1,207 millones de pesos. 12 años después el saldo de la deuda es mayor a 1,400 millones, es decir, prácticamente en 12 años los municipios solamente han pagado intereses y la deuda, lejos de disminuir, ha aumentado en más de 200 millones de pesos. Ese es el problema de fondo. Y bueno, y la instrucción pues del gobernador fue que buscáramos un mecanismo, un esquema financiero que pudiéramos modificar esta estructura financiera, hacer una reestructuración. Entonces en eso estamos trabajando, estamos platicando con los municipios, con los cabildos, explicándoles tanto la parte legal, financiera y técnica de esta reestructuración, y que bueno, también el objetivo de hacer este proceso pues es que puedan tener los municipios más recursos, que se les libere recursos no solamente para su administración el siguiente año, sino también para las siguientes administraciones, y puntualmente en el próximo año pues que puedan tener recursos para paliar o compensar un poco la caída de la actividad económica que pues le está pegando, producto del COVID, le está pegando en sus ingresos propios, como los ingresos de participaciones federales, y que bueno, y al final es eso, ayudarles a compensar, pero por otra parte
darle viabilidad financiera a sus municipios durante las siguientes administraciones, porque de lo contrario, pues esta deuda va a seguir aumentando y solamente van a seguir pagando intereses muy altos. Entonces vamos muy bien. Creemos que quizás el próximo mes podamos ya tener la totalidad de los 199 municipios y tener claro que esta deuda es de los municipios, esta deuda no es del gobierno del estado. La intención del gobierno del estado es ayudarlos con esta deuda que pues vienen arrastrando y que pues, lejos de disminuir ha aumentado y que seguirá aumentando si no se hace nada. Seguiremos platicando con los municipios, pero que creemos, apelamos a la responsabilidad que pudieran dejar de lado cualquier tema político, partidista o ideológico, los municipios, para pensar en el bien de sus habitantes, que al final son recursos que lejos de que se van a atender sus necesidades de infraestructura, de servicios públicos, pues se van al pago de intereses nada más. Entonces la intención es eso, apelamos a la responsabilidad de los ediles y creemos que estaremos obteniendo los 199 actas de cabildo en las próximas semanas. Ya que mencionó el tema político, comentarle o preguntarle sobre la reforma electoral. ¿Esta ya tuvo resultados para este fin de año? ¿Ya hubo recursos para el gobierno con respecto de esta reforma electoral? Sí, primero que nada, pues decir que la reforma electoral pues responde a una necesidad ciudadana de no destinar tanto recursos públicos a los partidos. Nosotros como gobierno del estado, pues lo primero fue de alguna forma responder a esa necesidad, a ese planteamiento que los veracruzanos habían hecho, de no querer de seguir destinando dinero público a partidos, que se vaya a campañas, que se vaya a papelería, todas esas cuestiones que al final del día se tiene que tirar a la basura. Se hizo la propuesta, se aprobó, y sí, y la otra parte pues es esta liberación de recursos que pues ya no se van a ir a los partidos, que se van a poder ir a otras cuestiones pues, como tendrá que ser, como es inversión pública para el sector salud. Entonces ese es el objetivo, redirigir estos recursos que se iban a los partidos políticos, redirigirlos a las necesidades, a mejorar la infraestructura del Estado. Y en ese sentido, pues ahí están los beneficios, estamos esperando que se puedan tener el próximo año más beneficios. Pero bueno, la intención fue esta reestructuración, de esta modificación, de este planteamiento de la reforma electoral, y que bueno, creemos que prácticamente el día de hoy pues sí han tenido un ahorro cercano a los 60 millones de pesos que se han dejado de destinar al tema de los partidos y se han podido redirigir a otras cuestiones más prioritarias en el Estado. Preguntarle, además o a pesar de la contingencia sanitaria, ¿se logró cumplir con los objetivos y si está satisfecho con los resultados de este año? Sí, creemos que los resultados, pues no lo decimos nosotros, ahí están los resultados de las calificadoras. Recientemente una calificadora internacional, Fitch, nos mejoró la calificación, prácticamente estamos en BBB+, estamos a un escalón de poder estar en A, que A es de las calificaciones más altas que puede tener un municipio, un estado, un país. ¿En qué calificación recibieron, perdón? Nosotros, pues la calificación más baja que recibimos fue B-, estábamos a un escalón de caer a C, que prácticamente C es basura. La confianza para el Estado era nula, entonces lo que tratamos de hacer pues eso, recobrar la confianza. En 2 años estamos a un paso de lograr el mayor nivel crediticio. Sí, recordemos que la mejor calificación que existe pues es AAA. AAA es que hay una fuerte capacidad financiera. Creemos que en un mediano plazo pudiéramos estar incluso en AA. Creo que vamos por el camino, ahí están las calificadoras, están reconociendo las medidas que se están implementando en este gobierno y pues es eso, reconocer que este gobierno es un gobierno transparente, que se está manejando con orden, con transparencia, con disciplina financiera, y en ese sentido pues es un mensaje para los veracruzanos que los recursos en esta administración pues están manejando de manera responsable. El tema de la recaudación que mencionó que había disminuido, en este 2020 disminuyó, y si será el reto para el 2021 también derivado de la misma contingencia. Sí, el reto no solamente de Veracruz, sino de todos los estados del país, e incluso también de los municipios, es la recaudación, los ingresos propios. Desgraciadamente muchos municipios, estados, dependían en su totalidad de participaciones federales, de ingresos federales, lo que en algunos casos los hacía sentir muy cómodos y pues no les gustaba hacer esfuerzos recaudatorios propios, pero desgraciadamente pues este tema del COVID pues fue un choque, porque pues, al depender prácticamente en un 90-95% de ingresos federales, al caerse la recaudación federal, pues les afectó muchísimo. Entonces el reto es ese, el reto es aumentar los ingresos propios. El compromiso de este gobierno pues es aumentar los ingresos
sin crear nuevos impuestos, sin aumentar impuestos y simplemente con una lucha contra la corrupción, mejorando los procesos, siendo más eficientes en términos recaudatorios, cobrar, que paguen los que deben de pagar. Y en ese sentido, pues es lo que estaremos haciendo. Ese es una gran tarea, un gran reto que tenemos como gobierno del Estado, aumentar los ingresos propios. Tenemos que mejorar el tema de los ingresos, reducir aún más el tema del gasto corriente, aumentar la inversión pública. Y lo que queremos simplemente es eso. Queremos que esos lugares que hemos estado planteando de regresar a tener un AAA, AA como los estados más grandes del país, pues creo que esa es nuestra obligación. Es la obligación de dejar al Estado nuevamente ahí. Creemos que tenemos todo y simplemente lo que queremos hacer es que el Estado vuelva a donde debe estar, que es estar arriba, entre los mejores estados del país, con la mayor generación de empleos, con el mayor crecimiento económico. Y en ese sentido, pues creemos que todas estas medidas que se han implementado, pues vamos hacia allá. Debemos crear las condiciones para que haya una mejor infraestructura y que eso genere más confianza y que genere mayor inversión en el Estado. Secretario, gracias por recibirnos en sus oficinas. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de Al Calor Político y Teleclic. En esta programación especial entrevistamos al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, José Luis Lima Franco.